Catherine supo que aceptar aquel legado no era un acto neutro. Lo entendió incluso antes de leer la última línea de la carta, no porque dudara del gesto, sino porque comprendía demasiado bien el lenguaje silencioso del palacio. En ese mundo, nada que pase de mano en mano es solo un regalo, todo es un mensaje. Y este mensaje iba a ser leído, interpretado y utilizado. La decisión no se anunció, no se celebró, no se explicó, simplemente ocurrió. Y precisamente por eso, su impacto fue tan profundo. Cuando Catherine aceptó el legado, aceptó también una posición incómoda, casi peligrosa, la de heredera simbólica de algo que nunca había sido nombrado oficialmente, pero que todos dentro de la familia reconocían. El problema no fue la legalidad del gesto, ni siquiera su legitimidad moral. El problema fue lo que insinuaba. En la monarquía, el poder rara vez se transfiere de forma directa, se desliza, se sugiere, se deposita en objetos, miradas, silencios, y este legado hablaba de continuidad, de confianza, de una elección que no necesitaba proclamarse para ser evidente. Catherine no buscó ese papel, pero tampoco lo rechazó. Sabía que hacerlo habría sido interpretado como una señal de debilidad o de miedo. Aceptarlo, en cambio, la colocaba en una posición de fuerza silenciosa, una fuerza que no gritaba, pero que desplazaba equilibrios. Desde ese momento, dejó de ser únicamente una figura preparada para el futuro y pasó a encarnar algo más inmediato, la estabilidad que otros aún estaban intentando conquistar. Dentro del palacio, la reacción no fue unánime. Hubo quienes interpretaron el gesto como natural, casi inevitable. Catherine representaba para ellos la continuidad sin sobresaltos, la imagen que conectaba pasado y futuro sin fricciones visibles. Pero hubo también quienes percibieron el acto como una exclusión implícita, una línea trazada sin palabras que marcaba quién estaba dentro del círculo de confianza y quién no. Para Camila, el impacto fue especialmente duro, no por el objeto en sí, sino por lo que simbolizaba. Durante años había trabajado para consolidar su lugar, para ser aceptada no solo por título, sino por reconocimiento. Y de pronto, un gesto privado parecía decirle que ese reconocimiento tenía un techo invisible, que había espacios de legitimidad a los que nunca accedería del todo, por más que el protocolo la respaldara. La herida no fue pública, pero fue real. Y en una institución donde las emociones rara vez se exhiben, las heridas silenciosas suelen ser las más persistentes. Camila no necesitó declaraciones ni reproches abiertos para sentir que algo se había movido bajo sus pies. El poder no se le escapaba de las manos de forma evidente, pero sí se estaba reconfigurando alrededor de ella. Charles quedó atrapado en una posición imposible. Comprendía el valor del gesto hacia Catherine y no cuestionaba la intención detrás del legado, pero tampoco podía ignorar el efecto devastador que tenía en su esposa. La monarquía le exigía equilibrio, la vida personal le exigía lealtad. Y en esa tensión constante, cada decisión parecía dejar una deuda emocional pendiente. Catherine, por su parte, se encontró en una paradoja incómoda. Cuanto más intentaba mantenerse al margen del conflicto, más central se volvía su figura. El legado la había colocado en el foco, no como protagonista declarada, sino como eje alrededor del cual giraban las interpretaciones. Para algunos, era la confirmación de que el futuro ya había comenzado a tomar forma. Para otros, una muestra de que el presente estaba lleno de resentimientos no resueltos. El silencio oficial solo amplificó estas lecturas. Nadie explicó el significado del gesto. Nadie lo contextualizó. Y en ausencia de palabras, el público hizo lo que siempre hace: llenar los vacíos. Analistas y comentaristas comenzaron a hablar de poder blando, de mensajes cifrados, de guerras frías internas que no necesitaban titulares para existir. El legado dejó de ser privado y se convirtió en símbolo. Catherine sintió el peso de esa transformación. Aquello que había aceptado como un acto de confianza personal se había convertido en una carga política. Cada aparición pública, cada gesto medido, era ahora observado bajo una nueva luz. No se le preguntaba qué pensaba, pero se le atribuían intenciones. No se le exigían explicaciones, pero se esperaba de ella una conducta impecable, casi ejemplar.
La tensión no explotó. No hubo confrontación directa. Pero eso no significó que desapareciera. Se instaló como una presencia constante. Un recordatorio de que las transiciones dentro de la monarquía rara vez son limpias. Siempre dejan restos, incomodidades, silencios que pesan más que cualquier discurso. Para Catherine, aceptar el legado fue el inicio de una etapa distinta, no más peligrosa en apariencia, pero sí más compleja. Ya no se trataba solo de prepararse para el futuro, sino de navegar un presente lleno de sensibilidades heridas y equilibrios frágiles. El poder que se ejerce sin palabras exige una precisión extrema. Un solo paso en falso puede convertir la fortaleza silenciosa en aislamiento. Y así, sin proclamaciones ni ceremonias, el palacio entró en una nueva fase. Una fase marcada por símbolos, por gestos privados con consecuencias públicas y por una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: si el poder ya estaba desplazándose, ¿quién estaba realmente preparado para asumir el costo emocional de ese cambio? Catherine percibió el cambio antes de que nadie se lo dijera. No fue una frase, ni una mirada concreta, sino una suma de pequeños gestos que ya no encajaban como antes. Las conversaciones se volvieron más cortas, las sonrisas más medidas. En el palacio, cuando algo se rompe, no lo hace con ruido, se manifiesta como una distancia nueva, casi imperceptible, que altera el aire de las habitaciones. La reacción interna no fue homogénea. Algunos vieron en el legado una confirmación de lo que consideraban inevitable, que Catherine encarnaba una continuidad tranquila, una figura capaz de absorber tensiones sin exponerse. Para ellos, el gesto no era una provocación, sino una inversión simbólica en estabilidad. Otros, en cambio, lo leyeron como una exclusión implícita, un mensaje silencioso que reordenaba jerarquías sin pasar por los cauces formales. Esa ambigüedad fue el combustible del conflicto. Camila sintió ese reordenamiento como una pérdida que no podía nombrarse sin parecer defensiva. No se trataba de un título ni de un objeto concreto, sino de reconocimiento. Durante años había aprendido a moverse con cautela, a no exigir lo que no podía obtener, a aceptar que su lugar siempre estaría sometido a un escrutinio distinto. Pero este gesto, tan discreto como contundente, activó una herida que nunca había terminado de cerrarse. Las conversaciones con Charles se volvieron más densas. Él intentó racionalizar el episodio, reducirlo a un ámbito privado, insistir en que no había intención de desplazar a nadie. Sin embargo, el problema no estaba en la intención, sino en la percepción. Y en una institución donde la percepción es poder, minimizarla es un error costoso. Camila no buscaba una rectificación pública, buscaba una señal interna de que su posición seguía siendo respetada. Catherine, consciente de esa tensión, optó por una prudencia extrema. Evitó cualquier gesto que pudiera interpretarse como ostentación. No exhibió el legado, no lo mencionó, no permitió que se convirtiera en parte de su imagen pública. Esa contención, lejos de apagar el debate, lo volvió más subterráneo. El silencio no borró el símbolo, lo hizo más potente. Fuera del palacio, la lectura fue inmediata y polarizada. Una parte del público interpretó el gesto como una afirmación de confianza en Catherine, una señal de que el futuro estaba tomando forma con suavidad, sin rupturas visibles. Otra parte lo percibió como una injusticia silenciosa hacia Camila, un recordatorio de que, pese a los años de esfuerzo, nunca sería plenamente integrada en el núcleo emocional de la institución. El debate no necesitó confirmaciones oficiales para instalarse. La prensa, consciente de la sensibilidad del tema, avanzó con cautela. Se habló de legados simbólicos, de mensajes no declarados, de equilibrios internos. Nadie acusó directamente, pero nadie ignoró la tensión. Cada análisis añadía una capa más a la narrativa de una guerra fría doméstica, hecha de gestos mínimos y consecuencias desproporcionadas. El legado ya no era un objeto, era una lente. Catherine comenzó a sentir el peso de esa lente en su día a día. Cada aparición pública era observada en busca de señales, cada decisión interpretada como alineamiento o desafío. No había margen para el error, porque cualquier paso en falso
podía ser leído como confirmación de una narrativa que ella no había elegido. La fortaleza silenciosa exigía una disciplina emocional constante. Camila, por su parte, experimentó una forma distinta de presión. No estaba en el centro del foco, pero sentía cómo el foco se desplazaba. La visibilidad no siempre equivale a poder. A veces, el verdadero desplazamiento ocurre cuando la atención se organiza alrededor de otra figura. Esa sensación de quedar al margen, aunque no fuera explícita, empezó a erosionar su confianza en los equilibrios internos. El palacio intentó compensar sin corregir. Se reforzaron gestos de normalidad, se cuidaron las apariciones conjuntas, se evitó cualquier signo de ruptura visible, pero las tensiones no desaparecen por decreto. Se adaptan, se esconden, se acumulan, y en ese proceso, cada actor aprende a moverse con más cautela, incluso cuando no desea hacerlo. Para Catherine, la aceptación del legado marcó un punto de no retorno emocional, no porque quisiera más poder, sino porque entendió que el poder, una vez depositado simbólicamente, no puede devolverse sin costo. Aceptar fue asumir fue exponerse, y exponerse, en ese contexto, significaba cargar con expectativas que no habían sido formuladas en voz alta. El clima interno se volvió más frágil. No hubo enfrentamientos abiertos, pero sí una vigilancia mutua más intensa. Cada palabra pesaba, cada silencio contaba. La armonía aparente requería un esfuerzo creciente, y ese esfuerzo dejó huellas invisibles en las relaciones. El legado había activado una transición emocional que nadie había planificado del todo. Con el paso de las semanas, la historia dejó de ocupar titulares destacados, pero no desapareció. Se integró en el trasfondo, como una certeza incómoda. Algo había cambiado, no de forma espectacular, sino gradual. Y los cambios graduales, en instituciones antiguas, suelen ser los más difíciles de revertir. Catherine lo sabía, Camila lo sentía, Charles lo comprendía, y el palacio, como siempre, siguió adelante, confiando en que el tiempo amortiguaría las fricciones. Pero el tiempo no borra los símbolos, los sedimenta, y en esa sedimentación silenciosa, el legado empezó a definir una nueva geometría del poder, hecha de proximidades y distancias que ya no eran las mismas. Al final de esta fase, la pregunta no era quién había ganado o perdido. La pregunta era qué precio emocional estaba dispuesto a pagar cada uno para sostener una estabilidad que ya no se sentía tan natural como antes. Porque en la monarquía, cuando el equilibrio se mantiene a fuerza de silencios, el costo rara vez se reparte de manera justa. Catherine empezó a notar el aislamiento de una forma que no se veía, pero se sentía. No era abandono ni rechazo abierto, era algo más sutil y por eso mismo más difícil de combatir. Las conversaciones importantes ya no fluían con la misma naturalidad. Las decisiones se tomaban con más intermediarios. El acceso directo se volvía excepcional. En el palacio, cuando el círculo se estrecha sin anunciarlo, el mensaje es claro. Algo ha alterado el equilibrio. Ese cambio no fue accidental. Tras el legado, cada movimiento se volvió más calculado. Las reuniones internas se hicieron más formales, menos espontáneas. The Guardian había señalado en análisis previos que cuando una figura acumula capital simbólico sin un mandato explícito, la institución tiende a regularla a través de la distancia. No se le quita espacio, se le redistribuye. Catherine estaba aprendiendo esa lección en tiempo real. Camila, por su parte, empezó a ocupar un lugar distinto en la dinámica diaria, no más visible, sino más vigilado. Cada gesto suyo era leído en clave de reacción. Aceptación, resignación, incomodidad. Esa lectura constante no solo provenía de fuera, también se daba dentro. La percepción de haber sido desplazada simbólicamente generó una sensibilidad extrema, una atención a cada detalle que antes pasaba desapercibido. En ese estado, cualquier omisión pesa el doble. Charles intentó compensar con presencia y equilibrio, pero la compensación tiene límites cuando la raíz del problema es simbólica. El legado no podía deshacerse, ni reinterpretarse sin parecer artificial.
The Times había apuntado en otras ocasiones que las instituciones antiguas gestionan mejor las crisis visibles que las simbólicas, porque estas últimas se infiltran en la rutina y la transforman desde dentro. Este caso no fue la excepción. Catherine reaccionó con una estrategia de bajo perfil aún más estricta. Redujo su exposición, limitó sus intervenciones y reforzó una imagen de contención absoluta. No era retirada, era autoprotección. Sin embargo, esa misma contención alimentó una lectura peligrosa, que su influencia seguía creciendo incluso cuando parecía disminuir. El poder silencioso, cuando no se nombra, suele interpretarse como más fuerte de lo que es. La prensa empezó a detectar ese desajuste. Reuters observó que, aunque no había nuevos acontecimientos concretos, el tono de la cobertura sugería una transición prolongada, incómoda, sin un punto claro de resolución. La historia dejó de ser noticia y pasó a ser contexto, algo que se menciona de fondo porque explica comportamientos, ausencias y decisiones aparentemente menores. En ese contexto, las relaciones personales se volvieron más frágiles. La cordialidad seguía intacta en público, pero en privado se había vuelto más mecánica. Donde antes había confianza implícita, ahora había cálculo. Nadie quería provocar una nueva lectura simbólica. Nadie quería ser el origen de otro gesto interpretado como toma de partido. La estabilidad se mantenía, pero a costa de una tensión constante. Camila empezó a experimentar una forma de aislamiento diferente a la de Catherine. No era distancia funcional, sino emocional. La sensación de no pertenecer del todo, de estar siempre en un espacio que podía reducirse aún más, se intensificó. Esa percepción no necesitaba confirmación externa. Se alimentaba de silencios, de cambios de tono, de prioridades no verbalizadas. En una institución donde la pertenencia es clave, sentirse periférica es una herida persistente. El riesgo mayor, sin embargo, no estaba en el conflicto entre individuos, sino en la institucionalización del malestar. Cuando una tensión se normaliza, deja de percibirse como problema y pasa a ser parte del sistema. BBC Royal Analysis había advertido que este es el punto más peligroso de cualquier transición, cuando la fricción deja de ser excepcional y se vuelve cotidiana. Catherine empezó a sentir el desgaste de ese proceso, no como una crisis abierta, sino como una fatiga acumulada. La necesidad de medir cada gesto, de anticipar interpretaciones, de sostener una imagen impecable sin margen para el error, empezó a pesar. El legado, que había aceptado como responsabilidad, se transformó en una prueba constante de autocontrol. La fortaleza silenciosa exige energía, y esa energía no es infinita. Mientras tanto, el palacio seguía funcionando, fiel a su lógica histórica. Los compromisos se cumplían, las agendas se mantenían, la imagen externa se preservaba, pero por debajo, el reajuste continuaba. Nuevas alianzas informales se formaban. Otras se debilitaban. El poder no cambiaba de manos de forma abrupta, se redistribuía lentamente, casi sin dejar rastro. El temor latente era que el símbolo acabara convirtiéndose en fractura. No una fractura pública, escandalosa, sino una interna, silenciosa, capaz de condicionar decisiones futuras. The Guardian señaló que, en estos casos, el verdadero daño no es inmediato, sino acumulativo. Cada episodio no resuelto añade una capa más a una estructura ya cargada. Catherine era consciente de ese riesgo. Por eso, evitó cualquier gesto que pudiera interpretarse como afirmación de poder. No buscó aliados visibles, no reclamó espacios adicionales, pero la paradoja persistía. Cuanto más intentaba desaparecer del centro, más central se volvía su figura en la narrativa interna. El legado había marcado una línea invisible que no podía borrarse. Al final de esta etapa, lo que quedaba no era una guerra abierta, sino una convivencia tensa, un equilibrio sostenido por silencios y por la voluntad compartida de evitar una ruptura mayor. Pero los equilibrios basados en la contención tienen un costo emocional alto, y ese costo rara vez se distribuye de manera equitativa. La pregunta que empezaba a imponerse no era si el sistema podía seguir así, sino cuánto tiempo podía hacerlo sin que el desgaste transformara la tensión
en algo irreversible. Porque en la monarquía, las fracturas no siempre se anuncian, a veces simplemente se manifiestan cuando ya es demasiado tarde para ignorarlas. Catherine comprendió que la recomposición no llegaría como un gesto único ni como una escena visible. No habría una conversación definitiva capaz de restablecer el equilibrio de un solo golpe. En el palacio, las grietas no se sellan con palabras, sino con tiempo, con silencios estratégicos y con una coreografía cuidadosa destinada a que nada termine de romperse. Pero incluso esa coreografía tiene límites. El primer intento de recomposición fue casi imperceptible. Pequeños ajustes en la agenda, encuentros cuidadosamente calculados, una insistencia discreta en la normalidad. No se trataba de borrar lo ocurrido, sino de diluirlo. BBC Royal Analysis ha señalado que esta fase es habitual cuando una tensión simbólica amenaza con enquistarse. La institución no corrige el gesto original, sino que crea capas nuevas para que pierda centralidad. El problema es que las capas no eliminan el peso, solo lo redistribuyen. Camila percibió esos intentos como insuficientes, no porque esperara una reparación explícita, sino porque el vacío seguía ahí, el legado no se había reinterpretado, ni contextualizado, ni acompañado de un gesto equivalente que restableciera la simetría emocional. La sensación de haber quedado al margen no desapareció, se adaptó, y cuando una herida se adapta, deja de doler de forma aguda, pero se vuelve permanente. Charles intentó sostener ese equilibrio frágil con una mezcla de paciencia y pragmatismo. Sabía que forzar una resolución podría agravar el problema. Sabía también que no hacer nada prolongaba el desgaste. The Times ha observado que los monarcas suelen quedar atrapados en este punto intermedio, donde cada opción implica una pérdida distinta. La elección no es entre bien y mal, sino entre tensiones manejables y tensiones abiertas. Catherine, mientras tanto, optó por una retirada emocional aún más profunda. No por debilidad, sino por supervivencia. Entendió que el poder silencioso exige una disciplina constante y que esa disciplina tiene un costo acumulativo. Redujo su exposición, afinó su lenguaje corporal, reforzó una imagen de contención absoluta. Pero la contención prolongada no es neutral, transforma a quien la practica. La narrativa externa comenzó a estabilizarse, pero no a resolverse. El tema dejó de ocupar el centro del debate, pero permaneció como trasfondo explicativo. Reuters señaló que, en este tipo de crisis, la calma mediática no equivale a cierre, sino a habituación. El público deja de reaccionar con intensidad, pero integra el episodio como parte de la lectura general de la institución. Dentro del palacio, esa habituación tuvo consecuencias más complejas. Las relaciones se volvieron funcionales, menos espontáneas. La confianza dejó de ser automática, cada gesto era evaluado no solo por su intención, sino por su potencial interpretación. El sistema seguía operando, pero con un margen de error más estrecho, y cuando el margen se reduce demasiado, el desgaste se acelera. Camila aceptó esa nueva realidad sin escándalo, pero no sin costo. La aceptación no fue reconciliación, fue adaptación. The Guardian ha señalado que, en contextos de poder simbólico, adaptarse suele implicar renunciar a expectativas que nunca se formularon en voz alta. Esa renuncia no genera titulares, pero deja huella en la dinámica interna. El legado, que había sido concebido como un gesto privado de confianza, se convirtió así en un punto de inflexión silencioso. No porque alterara títulos o funciones, sino porque redefinió percepciones. Catherine pasó a ser vista, de manera irreversible, como el centro de una transición que no había sido oficialmente declarada. Y Camila, como alguien cuyo reconocimiento seguía condicionado por límites que no dependían de su desempeño. El palacio logró evitar una fractura visible, pero no pudo evitar el desgaste. BBC Royal Analysis ha advertido que las instituciones más antiguas no se rompen por grandes crisis, sino por acumulación de pequeñas tensiones no resueltas. Este episodio añadió una capa más a esa acumulación, una capa que no desaparecerá por sí sola. Para Catherine, el cierre no llegó en forma de alivio, sino de claridad.
Comprendió que el poder que se ejerce sin palabras es el más exigente, porque no permite descanso. Cada silencio debe sostenerse, cada gesto debe calcularse. La fortaleza silenciosa no admite distracciones. Y ese nivel de control emocional, mantenido en el tiempo, transforma incluso a quienes parecen dominarlo. Al final, lo que quedó no fue una victoria ni una derrota, sino una reconfiguración. El equilibrio se sostuvo, pero ya no era el mismo. La armonía visible ocultaba un esfuerzo constante por evitar que las tensiones volvieran a concentrarse. Y ese esfuerzo, aunque exitoso a corto plazo, dejó una pregunta abierta que nadie dentro del palacio se atrevió a formular en voz alta. Porque cuando el poder cambia de manos sin ser nombrado, el verdadero riesgo no está en el gesto inicial, sino en lo que exige después. Exige vigilancia, exige contención, exige sacrificios emocionales que rara vez se reconocen. Y en ese escenario, la estabilidad deja de ser un estado natural para convertirse en una tarea permanente. La historia no terminó con una reconciliación explícita ni con una ruptura pública. Terminó con algo más inquietante: la normalización del desgaste. El palacio siguió adelante como siempre, pero con una conciencia más aguda de sus propias fragilidades. Catherine continuó avanzando, consciente de que el legado que había aceptado no era solo un símbolo del pasado, sino una carga que condicionaría su presente. Y así, sin ruido ni ceremonias, quedó establecida una verdad incómoda. En la monarquía, los gestos silenciosos pueden cambiar más que los discursos, y las heridas que no se ven son las que más tiempo tardan en cerrar. Porque cuando el equilibrio se mantiene a base de contención, la pregunta ya no es si resistirá, sino cuánto costará mantenerlo. Todo cambió una mañana aparentemente ordinaria, cuando Catherine recibió una versión preliminar de la agenda para los próximos meses. No era un documento público, ni siquiera definitivo, pero bastó una lectura rápida para entender que algo no encajaba. 2 actos conmemorativos clave habían sido reasignados, no cancelados, no explicados, simplemente movidos a otros nombres. Uno de ellos estaba vinculado directamente a una causa que Catherine había respaldado durante años. El otro, a una fundación asociada de forma histórica a la memoria de Diana. En ambos casos, su presencia había sido habitual. Esta vez, no figuraba. Catherine no reaccionó de inmediato. Pidió confirmación, de manera discreta. La respuesta llegó horas después, cuidadosamente redactada: ajustes logísticos, equilibrio institucional, rotación planificada. Ninguna frase era falsa, pero ninguna explicaba lo esencial. Alguien había tomado una decisión, y esa decisión no había pasado por ella. William fue el primero en percibir la gravedad del gesto, no por la pérdida de visibilidad, sino por el momento elegido. En el palacio, los cambios de agenda nunca son neutros, y mucho menos cuando afectan a actos simbólicos. Era una señal clara de que alguien intentaba recalibrar el foco, reducir una centralidad que empezaba a incomodar. Camila apareció en la agenda revisada con una presencia reforzada, no excesiva, no provocadora, pero evidente. 2 apariciones consecutivas en eventos de alto perfil, una de ellas acompañada por Charles. Oficialmente, se trataba de normalidad institucional. En la práctica, muchos lo leyeron como una corrección silenciosa tras el episodio del legado. La tensión se volvió palpable en un encuentro interno celebrado días después, una reunión de coordinación que, en teoría, debía ser rutinaria. Catherine estuvo presente, pero no fue consultada en los puntos clave. Escuchó cómo se hablaba de prioridades, de equilibrio, de percepción pública, sin que su nombre apareciera más que de forma tangencial. No era exclusión abierta, era algo más eficaz: invisibilización técnica. Camila, sentada al otro extremo de la mesa, no dijo mucho. No necesitó hacerlo. Su sola presencia, en ese contexto, era suficiente. Catherine lo comprendió con una claridad incómoda. No se trataba de un enfrentamiento personal, sino de una corrección estructural. El sistema estaba reaccionando. En los días siguientes, la prensa comenzó a notar pequeños cambios. Catherine aparecía menos,
No desaparecía, pero ya no ocupaba el centro. Algunos comentaristas hablaron de ajustes naturales. Otros, más atentos, mencionaron una redistribución cuidadosa del protagonismo. Nada era suficientemente explícito como para generar titulares duros, pero todo sumaba. El momento más delicado llegó cuando una aparición conjunta prevista entre Catherine y Camila fue modificada a última hora. La explicación oficial fue un cambio logístico. Sin embargo, el resultado fue claro. Camila asistió sola. Las imágenes circularon rápido, no por el acto en sí, sino por lo que representaba, una ausencia que se veía demasiado bien calculada para ser casual. Catherine no protestó, no filtró, no reaccionó en público, pero internamente el mensaje fue recibido. Aceptar el legado había activado una respuesta, no una represalia directa, sino un proceso de contención. El palacio no estaba castigando, estaba equilibrando, y ese equilibrio se hacía a su costa. William intentó intervenir de forma limitada, consciente de los márgenes estrechos. Cualquier movimiento demasiado visible habría alimentado especulaciones indeseadas. Optó por conversaciones privadas, por presiones suaves que rara vez dejan rastro. Algunas decisiones se revisaron, otras no. El sistema cedía, pero no retrocedía. Camila, por su parte, empezó a sentirse reafirmada, aunque de forma ambigua. Su presencia reforzada no borraba la herida del legado, pero la compensaba parcialmente. No recuperaba el símbolo, pero recuperaba espacio. Y en la monarquía, el espacio visible es una forma de poder. El efecto acumulativo fue evidente. Catherine empezó a comprender que su rol estaba entrando en una fase más compleja. Ya no bastaba con ser impecable, ahora debía ser estratégica. Cada paso tenía consecuencias, cada silencio también. El drama había dejado de ser emocional para convertirse en operativo. Lo más inquietante fue la normalización de esta nueva dinámica. Nadie hablaba de conflicto, nadie admitía tensión, pero las decisiones hablaban solas. La relación entre Catherine y Camila no se rompió, se enfrió, se volvió funcional, correcta, distante, justo el tipo de relación que puede sostenerse durante años sin estallar, pero sin sanar. Al final de esta fase, una cosa quedó clara. El legado no había cerrado una historia, había abierto otra. Una historia en la que el poder no se disputaba con palabras, sino con agendas, presencias y ausencias. Y Catherine entendió, quizá por primera vez, que el mayor riesgo no era perder visibilidad, sino quedar atrapada en un juego donde cada avance exige un precio silencioso. El drama ya no estaba en el gesto inicial, sino en lo que vino después, en cómo una decisión privada empezó a reorganizar comportamientos, prioridades y lealtades, y eso, en el mundo real del palacio, suele ser el preludio de conflictos más profundos, más duraderos y mucho más difíciles de revertir.